Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Hero Wars TV. Mi nombre es Ever Cordero y el día de hoy te voy a traer un excelente video donde vamos a hablar de Krista y vamos a hablar de Lars. Recientemente en el evento que tuvimos de Krista y Lars, me pude conseguir por fin estos dos participantes, estos dos héroes, que los tengo por aquí de este lado. Se los voy a mostrar. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco de ellos, vamos a hablar un poco sobre Lars, vamos a hablar un poco sobre Krista, cuáles son sus habilidades, cuáles podrían ser algunos equipos con los que ellos se sienten muy bien. Para así vamos a ir hablando un poco sobre ello. Bueno, y también le vamos a subir las habilidades a ellos. O sea, porque como pueden ver yo los tengo en nivel 1 porque yo acabé de conseguirlos no hace mucho. Solamente estaba esperando reunir un poco de plata, un poco de monedas para poder así subirle y subirle bastante en este video. Bueno, lo que se pueda. Bueno, vamos a comenzar con Krista. Como pueden ver, Krista es catalogada como una elfa. Vamos a meternos un momentico estadísticas. Vamos a meternos un momentico aquí en estadísticas y vamos a escuchar un poco sobre Krista. Dice: Krista nunca conoció a sus padres, pero en su soledad fue capaz de comprender su talento para la magia de hielo. Su vida cambió cuando salvó a un joven mago de la muerte segura. La hechicera reconoció en él a su hermano. Krista se convirtió en la leal compañera de Lars, de quien había estado separada desde el día que nació. Bueno, aquí enseguida nos dan un indicio de que Lars y Krista siempre tienen que estar juntos. Eso es uno de los mejores equipos que tiene Hero Wars. La posición, su zona es intermedia. Las estadísticas destacadas es inteligencia, el rol es mago. La inteligencia actualmente la tiene 29, agilidad 22, salud 16, fuerza 16, salud 1140, daño físico 123, daño mágico 87, armadura 22 y resistencia mágica 29. Estos son los objetos pues que necesita Krista para subir. Bueno, antes de subirle a los héroes, vamos a meternos aquí en aspecto. Bueno, Krista tiene aspecto de mascarada. Como pueden ver, este es el de carnaval. Este es aspecto demoníaco. Bueno, este es el aspecto demoníaco. Y este lo que ayuda es a armadura. Y el otro es para daño mágico, ¿ok? Y la salud, que es que es en el evento de Black Friday, si no me equivoco. El aspecto cibernético. Muy chulo, la verdad. Se ve muy, muy chévere. Listo. Los artefactos, tal cual como todos los héroes, ellos necesitan subirle sus artefactos. ¿Qué es lo importante? Que con el evento que yo estaba en el momento, pues ya yo he subido, ya yo tengo algunas moneditas para subirle a los artefactos. Y si llega el caso no los tengo, pues los puedo comprar. Listo, los regalos de elementos, eso también es muy importante que lo suban. Recuerden que todo lo que suban les sirve para las estadísticas. Ok, ahora hablemos de sus habilidades. Su habilidad esencial es venganza glaciar. Dice: golpea a los enemigos uno por uno con 5 cristales de hielo provocando daño en el área. Daño 71.75, depende del daño mágico. Lo que quiere decir que es muy importante subirle el daño mágico. Y el daño es nuevo nivel, sería de 121.75. Ok. Ahora, cadena de escarcha. La cadena de escarcha dice: disponibilidad en rango verde. Dice: Krista golpea a los enemigos situados en el centro del equipo enemigo, reduce temporalmente su resistencia mágica y aplica una marca de agua a cada uno de ellos. Reducción temporal de resistencia mágica 14.35 dependiendo del daño mágico, y la probabilidad de aplicar los efectos de habilidad es menor si el nivel del objeto es superior a 1. Ok, ahora viene espinas congeladas. Congela el suelo bajo el equipo enemigo y cubre la zona con espinas de hielo. Cualquier enemigo que se mueva sufrirá daño, cualquiera
sufrirá daño. Cuando se derrita el hielo, todos los héroes que estén encima tendrán una marca de agua. O sea, aquí tenemos prácticamente dos opciones. Por eso es que muchos utilizan a Krista con... Vamos a ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde se me fue? Lo utilizan con Kai también. ¿Por qué? Porque Kai hace un remolino, entonces siempre los va a tener en constante movimiento. ¿Ok? Así que esas son estrategias que se pueden ir implantando. Ok, y el último, que es cristalización. Cuando existe el peligro de recibir un ataque poderoso, Krista invoca un bloque de hielo que protege al invocador durante 2 segundos, absorbiendo parcialmente el daño recibido. Bueno, pero esto también tiene su doble filo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, al ella congelarse tanto, ella no va a atacar mucho, ¿ya? Entonces siempre va a ser un problema. Por eso es lo importante subirle a todas las estadísticas para que esto no pase. Ok, esa era Krista. Ahora vamos a donde Lars. Bueno, Lars, sus aspectos. Vamos a hablar primero de sus aspectos. Primero de quién es Lars. Bueno, vamos a ver quién es Lars. Bueno, Lars es un joven mago norteño y tiene un don para la magia elemental. Su vida ha sido próspera y siempre ha tenido los mejores profesores. Egoísta y arrogante. Nunca ha ayudado sin recibir nada a cambio. Todo esto cambió cuando cayó en manos de su hermana gemela, de la que había estado separado desde su nacimiento. Bueno, aquí podemos también corroborar de lo mismo que habíamos hablado de Lars, de Krista, perdón, de que ellos tienen que estar juntos. Ok, posición la retaguardia, o sea, atrás. Estadística destacada de inteligencia, roles, mago y alteración. 15, fuerza 32, salud 1380, daño físico 110, daño mágico 90, armadura 15 y resistencia mágica 30. Perfecto. Okay, estos son los objetos que necesita para poder subir. Listo, ahora miremos los aspectos que tiene. También tiene el de carnaval, que es el de aspecto de mascarada. Pero este es el de carnaval. Este es para daño mágico. Aspecto demoníaco. Penetración mágica, muy importante también. Porque recuerden que todo este tema es por daño mágico. O sea, ellos golpean más, depende obviamente del aspecto que tenga. Y el aspecto de cibernético, que es para armadura, que también está muy chévere. Como pueden ver, Lars y Krista comienzan con 3 estrellas. Al comenzar con 3 estrellas es importante porque su subida es un poco más rápida para 4 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, ¿ok? Recuerden también los artefactos y cada héroe, recuerden que tiene su artefacto principal. O sea, su talismán de tormenta, todos no son iguales. Manuscrito vacío y anillo de inteligencia. Bueno, algunos sí, pero ellos siempre tienen el suyo propio. Los glifos, recuerden subir los glifos y los regalos de elementos también para el intercambio de explosiones. Listo, bueno, ahora vamos para lo que vinimos. Vamos a subirle las habilidades. Vamos a subirle primero el nivel aquí. Vamos a comenzar aquí hasta nivel 50. Vamos a ver. Ok, nivel 35. Wow, o sea, gasta bastante. Bueno, nivel 50. Y ahora vamos a subirle a Krista. Vamos a ver. $46, 48, 49, 50. Listo. Ya. Vamos a comenzar con Lars, como ya veníamos de arriba para abajo. Para subir, anda. Ahí no era. Listo, aquí. Como pueden ver, ya me está subiendo daño mágico, salud, armadura, resistencia, agilidad, fuerza, salud. Y va subiendo. Vamos a equipar. Pues ya tengo todos estos.
a esperar un momento. Y ascendemos. Listo, enseguida pasamos a nivel verde. Y me desbloquean el relámpago de cadenas. Vamos a ponerle aquí 10 de 1. Bueno, antes de equipar todo, lo que yo voy a hacer es que ahora voy a subirme a donde Krista y voy a equiparlo todo también. Quiero que suban al mismo nivel, o sea, que estén al mismo nivel siempre, para que ellos siempre tengan el mismo poder, o sea, y se complementen muy bien. Listo, ascendemos aquí. Verde también. Listo, entonces aquí también le voy a poner 10. Aquí me voy a gastar 10 gemas, porque como les había dicho. Bueno, entonces seguimos subiendo aquí. Vamos a ver si vamos a subirlo hasta 10. Y ahora vamos a subirle aquí los hasta 5. Entonces ya nos quedaría pendiente Lars subirle el relámpago también. Ok, ahora vamos a equipar todo otra vez. A ver si me alcanza todo de una sola. Bueno, y vamos mirando que están subiendo las estadísticas. Ok, ahora le damos aquí a este que falta crear. Es la combinación de dos objetos. Y listo, bueno, subimos ahí esos dos. Ahora lo ascendemos. A ver si se queda en verde o ya subimos azul. Vamos a ver. Seguimos en verde. Bueno, pero ahora vamos para el Krista y vamos a equiparlo todo también. La misma, se quedó también esa pendiente, por eso es que lo estoy haciendo de esta manera, para subirle los dos al mismo tiempo y que no me suba uno más que otro. Yo lo que quiero es que los dos tengan el mismo nivel de poder, para así saber que los dos están igual. Ahora equipamos todo a Lars otra vez. Por lo que estoy viendo ya tengo que crear algunos, ya hay objetos pues que no tengo. Esperemos que no me vaya a hacer falta con Krista. Pero vamos a ir subiéndole poco a poco, pero la idea es esta, la idea es subirle, mirar todas sus propiedades, todo su nivel de ataque. Ahora que le suba todo a Lars y Krista, voy a hacer una especie de ataque, obviamente no lo puedo hacer muy bien porque su nivel no es tan alto, ¿ok? Pero sí voy a hacer una especie de ataque para así mirar cómo son sus poderes, cómo poder atacar con ellos, su nivel de inteligencia, su nivel de daño mágico, cuáles serían, quién ataca primero, si ataca primero Lars, si ataca primero Krista. Esto es lo que yo voy a estar mirando. Ah, bueno, mira, pasamos a Lars a azul, o sea, desbloqueamos rayo. Ya desbloqueamos esta, ataca a su enemigo al azar con un rayo dañando y aturdiendo a los enemigos durante 4 segundos. Este rayo prioriza sobre los enemigos con la marca de agua. Ok, o sea, la marca de agua me imagino que será la de Krista. Vamos a ver, ahora esta dice: desata una carga eléctrica que alcanza a los enemigos de 1 a 1. Ah, excelente, eso es muy bueno. Y el último que faltaría sería conductancia. Todos los ataques de Lars contra el enemigo con una marca de agua causarán más daño y los aturdirán durante más tiempo. Excelente. Bueno, entonces ya más o menos sabemos cuáles serían las habilidades de Lars. Listo, aquí equipamos todo. Ya sabemos que tenemos a Lars en azul. Vamos a procurar de que Krista también nos pase azul y poderlos tener todos al mismo nivel. Listo, aquí lo tenemos. Podemos ascender sin ningún problema. Ascendemos a Krista y listo, nivel azul. Desbloqueamos la avenida de espinas congeladas, que es la que congela todo el suelo. Y cada que otro héroe, un enemigo va caminando, se mueve por ese sector, se va quitando daño, ¿ok? Listo, entonces ahora vamos otra vez para donde Lars. Y nos vamos a equipar todo otra vez. Uy, esta vez no creo que... O sea, si cumplen y si tienen los mismos objetos que Krista, pues parece que no voy a poder subir a ella porque el Rosario Sagrado no tengo muchos. Pero bueno, vamos a ver si nos alcanza para subirla. Listo, subimos aquí, subimos acá.
ojalá tenga para subirle a Krista al mismo nivel que le estoy subiendo a Lars. Al parecer sí, al parecer no, pero bueno, ascendemos. Sigo siendo nivel azul. Bueno, equipamos todo, equipamos a Krista. Excelente, bueno, aquí con el rosario me salvé. Bueno, equipamos este. Y equipamos la tiara del hechicero. La creamos pues. Bueno, listo, la creamos. Y ahora vamos a ascenderla. Seguimos siendo azul. Nos vamos otra vez para donde Lars. Como les decía, la idea es subir todo. O sea, subir lo más posible. Porque yo siempre había estado esperando estos dos héroes y no me habían querido salir en ningún, ni en el cofre, ni en ningún, o sea, prácticamente los estaba esperando desde hace rato y son de los dos héroes más poderosos del juego, así que, o sea, se hacen los difíciles. Bueno, sigo siendo azul, a mi parecer ya para la próxima ya sería violeta, pero bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Bueno, aquí ya hay un problema. El problema aquí es que ya no tengo una, o sea, ya no tengo esta. Pero sí la puedo crear. Ok, creamos. Listo, bueno, menos mal, o sea que para la próxima, para Lars, ya hay algunas que no voy a tener. Pero listo, bueno, ahora vamos para donde Lars y equipamos. Nada más tenía dos, o sea que el resto me toca crearlas. Bueno, creamos esta. Equipamos, creamos esta, equipamos y creamos esta y parece que no me va a alcanzar para el otro. Bueno, sí señor, no me va a alcanzar. Voy a hacer una incursión para ver si lo consigo y lo conseguí, ok. Bueno, me alcanzó nada más para subirle a Lars. Pero no me alcanzó para subirle a Krista al mismo nivel. Bueno, entonces, miren, ya subimos, desbloqueamos la otra habilidad que es la habilidad de conductancia. Ok, ya habíamos hablado de esta. Todos sus ataques de Lars contra el enemigo con una marca de agua causarán daño y los aturdirán durante más tiempo. Bueno, ahora ¿cuál es el inconveniente? Que a Krista no voy a poder subirle al mismo nivel. Pero entonces me dedicaré a subirle para que así ella sí pueda alcanzar a su hermano. Listo, entonces vamos a gastar una gemita aquí. Uy, ya cuesta 20. Bueno, no importa. 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 10. Y aquí vamos a gastar 3, 2, 3. Listo, bueno. Vamos a gastarnos otras más, 20 más. Y vamos a subirle otro poco. O sea, porque la idea es subirle bastante. O sea, bastante. Pero como lo más lógico es primero subirle a uno. Bueno, yo no sé, yo como cuando subo un héroe de una sola, yo primero trato de subirle. Suponiendo los poderes de Lars es Señor de la Tormenta. Bueno, yo le subo hasta nivel que lo tenga, hasta nivel 50 que le subí hasta esta vez. El próximo hasta nivel 50 y así. O sea, yo no voy que de a poquito. Lo único de a poquito que voy es cuando ya voy con los héroes que ya están más acá. Obviamente ya así los tengo todos a nivel. Bueno, listo. Entonces ya aquí ya tenemos uno a nivel violeta y el otro lo tengo a nivel más 2 en azul. Solamente faltaría conseguir algunas cosas, que eso es lo que me voy a estar dedicando yo, a estar consiguiendo esos artículos pues que no tengo, porque la idea es subirlo y empezar a utilizarlo. Bueno, pero entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una batalla. Vamos a hacer una batalla. Obviamente lo que pienso es que no voy a poder hacer la batalla aquí, pero sí lo voy a hacer aquí, a este nivel. Voy a atacar a la necrópolis. Bueno, vamos a empezar. Vamos a sacar a
Faceless y vamos a sacar a Jasmine. Y vamos a meter a Lars y vamos a meter a Krista. Listo. Bueno, listo, vamos a ver. Esto más que todo lo estoy haciendo es para ver cuáles son sus poderes, cómo los puedo manejar, qué es lo que necesito para ellos. Y ahorita vamos a estar mirando en el próximo video, que voy a seguir hablando sobre Lars y sobre Krista. Pues voy a hablar sobre cuáles serían sus mejores equipos. Con quiénes es que... Bueno, aquí hay una dificultad. Es que no alcanzo a subirle el poder a ellos, la habilidad a ellos, porque los otros pegan muy duro. Entonces no voy a poder subirle. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente ahora. No pude ver. Pero ya, o sea, ya me parece chévere porque por fin los tengo. O sea, ay, mira, me dieron el collar que necesito. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme para acá. No tan atrás. Más o menos como por aquí. Voy a meterme aquí en la de Asta. Voy a empezar. Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar a Jorgen. Voy a meter un débil. Voy a sacar a Marta también. Voy a meter un débil. Vamos aquí a quién meto. Vamos a meter a Kai. Y vamos a meter a Clark. Listo. No, a Clark no. Vamos a meter a... Sí, vamos a meter a Clark. Eso era lo que quería ver. Yo lo que quería ver era su poder, cómo lo hacen, cómo son sus habilidades, su daño, pues todo esto. Bueno, entonces aquí recibimos la recompensa por subir y por completar las misiones, estas que acabo de hacer. Que eso no dan absolutamente nada, pero bueno, eso es para que crean. Recibimos todas las recompensas, me imagino que esmeraldas por haber subido a los héroes. Bueno, me dieron bastanticas esmeraldas. Y listo, bueno, cerramos. Ahora nos vamos aquí, vamos a consumibles para ver qué tenemos por ahí. Ah, esto fue el del evento pasado, si no me equivoco. Recibimos los pergaminos de artefacto. Bueno, y esto fue lo de bandolero. Y lo recibimos. Ok. Bueno, listo. Entonces, esto era lo que yo quería mostrarles. Yo les quería mostrar un poco sobre esto. Sobre Lars y Krista. Quería mostrarles cómo evolucionarlos. Pues obviamente ya la mayoría sabe cómo hacerlo. Pero era la experiencia que yo tenía con ellos porque no había podido pues usarlos. O sea, yo quería usarlos desde hace rato y no los había podido usar. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ir buscando algunas batallas para poder conseguir esas cosas que no tengo y que son difíciles de conseguir de por sí. Entonces eso es lo que voy a hacer, y cuando ya yo tenga los héroes a un buen nivel, entonces vamos a hablar sobre otras cosas de Lars y Krista que tenemos pendientes ahí. También vamos a hablar después sobre cuál es su grupo favorito, o sea, cuál es el combo de ellos. También vamos a hablar de cuáles son sus habilidades ya cuando están completas. Vamos a hablar sobre muchas cosas. Para darles un tips ahí. Uno de los grupos más importantes que tiene Lars y Krista vendría siendo
obviamente Lars, vendría siendo Krista. Se utiliza Marta como curadora o se utiliza Celeste, que yo todavía no la tengo y esa otra jugadora que yo he querido tener. Se utiliza a Celeste como curadora, se utiliza a Jorgen para así dañar un poco lo mágico y a Astaroth. Astaroth es un héroe que no puede faltar casi en ningún equipo. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores tanques y porque tiene su poder de la última palabra, donde puede revivir a uno que ya hayan matado. Ok, ese sería el primer combo. Lars, Krista, sería Celeste, Jorgen y Astaroth. Como para darles un adelanto. Para la próxima voy a estar mostrándole en un cuadro cuáles serían pues los mejores grupos para así jugar. Orión también hace parte del grupo, pero como pueden ver yo todavía no lo he invocado, ni siquiera lo he subido. Ok guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y darle clic a la campanita para que les notifique cuando yo monte un video. Y no olviden de comentarlo, ya que de esa forma yo voy a estar mirando ustedes qué piensan del contenido que yo he estado montando. Y si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o si tienen algo que sepan de Lars y Krista que yo no tenga en conocimiento, coméntenlo y así lo puedo comentar en el próximo video y los estaré mostrando la pregunta que ustedes han hecho en pantalla. Ok guerreros, espero que les vaya bien y nos vemos.